Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de webinars organizada por Smart Limitada, de la mano de uno de los fabricantes más grandes e importantes del mundo, como lo es AES Solar. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, que es la innovación agrovoltaica en Bolivia, cómo cultivar alimentos y energía solar simultáneamente. Mi nombre es Andreina Stacy y junto a mí se encuentra mi compañero Pablo. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás, querida Andreina? Muy buenas tardes. Por cierto, qué bien que te ves hoy. Gracias. ¿Cómo están, queridos amigos? Mi nombre es Pablo Solís, soy Servicio de Atención al Cliente de Smart Limitada. Bueno, estoy muy emocionado por el evento que tenemos por delante. Es un tema bastante innovador y estoy muy seguro que todos van a estar muy interesados. Les recuerdo, por favor, queridos amigos, a todos nuestros oyentes que pueden dejar sus comentarios a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, TikTok. Bueno, creo que TikTok no, pero por favor vayan escribiendo sus comentarios para que los vayamos leyendo una vez finalizado este evento. Este tema, la agrovoltaica, es un tema que ha tomado mucha repercusión y bastante interés en los últimos años. Y es por eso, para ya dar inicio a esta sesión, que quiero preguntarte, Stacy, ¿qué es la agrovoltaica? ¿Puedes darnos una definición, por favor? Claro que sí, Pablo. La agrovoltaica es una tecnología que integra la producción de energía solar y la agricultura. En nuestro país, por ejemplo, tenemos un gran potencial para este tipo de tecnología debido a la radiación que tenemos en la misma, ¿no? Pero esto es un resumen súper cortito, ya que tenemos un invitado especial que nos va a dar más datos al respecto. Bienvenido, José. Bueno, Andreina, Pablo, la agrovoltaica es un nicho que está tomando fuerza, que está teniendo impactos en los mercados de todos nuestros países en Latinoamérica y del mundo, precisamente por eso, por integrar esos dos sectores que son tan importantes para el bienestar humano, que es la seguridad energética, pero también la seguridad alimentaria, y tal vez pensar en no competir por el suelo. Es básicamente algo como de lo que vamos a hablar de forma introductoria para que conversemos como tal en este espacio. Entonces, si me permiten, dando continuidad un poco con estas presentaciones, o no sé si tienen algún comentario antes de comenzar. Querido José, bueno, es un gusto poder hablar contigo. Parecería ayer que fue que conversamos, ¿no? Con el anterior tema de tecnología TopCon, que tuvo muy buenos comentarios, te cuento, que en Bolivia. José, hablando ya un poquito acerca de la agrovoltaica, ¿no? Algo que toda la gente se pregunta es, ¿cómo o cuáles fueron las motivaciones para que se pueda hacer esta combinación de tanto la agricultura, es decir, hortalizas, papa, frutillas, ¿no? Hacer esa combinación con la parte de paneles solares, ¿no? Creo que es algo muy interesante y no sé si nos puedes dar un poquito más de ese contexto, por favor, José. Claro que sí, Pablo y Andreina, muchas gracias por esa consulta. En verdad es lo que nos tiene aquí haciendo esta conversación. Entonces, si me permiten, voy a avanzar un poco con esta diapositiva, que la verdad me gusta mucho mencionarla precisamente para justificar esa motivación. Básicamente, esto se da y es porque hoy en día ya hay una disponibilidad del suelo limitada, ¿sí? En muchos casos, sea para alimentos, sea para energía, sea para construcción, ya el suelo se hace limitado y esto hace que, pues digamos, no tenga tanta disponibilidad o que sus precios se incrementen. Entonces, espacios de suelo que normalmente eran destinados para pasar cultivos o para maquinaria agrícola ha disminuido, y esto pues crea como ciertas dificultades, como les digo, al momento de conseguir, de hacerse al suelo para distintos proyectos. Entonces, como les digo, existe ese dilema. El suelo finalmente es para alimentos, es para vivienda o es para energía. Entonces, lo que estamos promoviendo desde AES Solar y pues lo que queremos compartir con ustedes y con nuestro público es que la idea de esto es ya no ir a competir por el suelo, sino más bien tener una sinergia
con el suelo mismo. Entonces, me gusta mucho para justificar esto, mostrar este gráfico. Es un ejemplo de lo que sucede hoy en día en Alemania, que es donde está pues nuestra sede central. Entonces, vemos que en los últimos años ha habido un incremento en el precio del suelo, pero hemos visto una disminución muy notable en el costo de los módulos fotovoltaicos. Entonces, es ese contraste de los módulos normalmente son para instalar el suelo, pero aunque estos han disminuido de precio, el suelo es muy costoso. Entonces, surge ese dilema: ¿cómo más instalar los módulos fotovoltaicos o dónde más instalarlos? Entonces, básicamente esa es la motivación por la que vamos a hablar hoy en día de agrovoltaica. Muy interesante, José, conocer las motivaciones que hay detrás de esta tecnología. Y para E-Solar, ¿qué es la agrovoltaica y qué es la diferencia de una instalación convencional? Esa es la segunda pregunta. Muchas gracias, Andreina, y ahí entonces voy a aprovechar a pasar por esta diapositiva. Entonces, básicamente, como lo decías en la introducción, lo que busca la agrovoltaica es hacer un uso compartido del suelo para la energía fotovoltaica y la agricultura, que las dos no compitan entre sí por el suelo, sino que más bien convivan por el uso del suelo. Entonces, esto básicamente lo que puede hacer es incrementar la eficiencia del uso de esa área, de esa hectárea o de ese lote, por llamarlo así, por medio del uso de una industria agrícola que le permite tener un beneficio financiero al dueño de ese suelo, pero también un beneficio financiero por el lado de la generación de energía. Entonces, es básicamente eso lo que queremos destacar. Pero hay un detalle muy alto y es, pues, digamos, muy importante, y es tradicionalmente vemos que, como está la imagen a la izquierda, las instalaciones oblicuas o, digamos, cuasi horizontales son las que comúnmente se conocen para la instalación de módulos fotovoltaicos, especialmente en granjas o en parques fotovoltaicos. Entonces, lo que pasa en esa situación de la izquierda es que el uso del suelo ya se daría solo y únicamente para la instalación de los módulos fotovoltaicos, lo que elimina esa posibilidad de aprovecharlo para, como mencionábamos, para pastoreo, para cultivo y demás. Entonces, lo que planteamos desde AE Solar es que podamos pensar en algo como la imagen de la derecha, en el cual los módulos fotovoltaicos comienzan a instalarse de forma vertical. Esto puede ser algo muy diferente, esto es algo para muchos todavía muy exótico, pero es una tendencia que se ha venido dando en algunos países. Y como ven en la imagen, cuando ya se da una instalación vertical, el espacio para tractores, para cosechadoras o incluso para un pastoreo, una actividad de pastoreo, puede darse mucho más abiertamente, mucho más fácil, y ahí es donde entonces obtendríamos esa integración del suelo para ser usado en agroindustria y en electricidad. Pero para profundizar un poco en esa parte de la generación vertical, que es lo que entiendo puede en algunos casos generar como mucha, digamos, como una posible confusión o dudas sobre la posibilidad de hacerlo, y está este gráfico. Entonces, es un gráfico didáctico, por supuesto, pero lo que quiero mostrarles aquí es que en la línea gris, que es el caso, sería el caso teórico de una instalación oblicua, vemos que en la mañana hay una muy baja generación de energía, por supuesto, porque la luz del sol a esa hora no está tan directa, tan perpendicular a la superficie del módulo fotovoltaico. Entonces, es como si la luz pasa derecho a través de los módulos fotovoltaicos, pero a medida que va avanzando el día y llegando hasta el mediodía, ahí es donde vemos ese pico de generación de energía y es lo que tradicionalmente conocemos. Pero cuando ya continúa el día, vemos que la gráfica vuelve a bajar hasta las horas de la tarde, y de ahí que vuelva a haber una mínima generación de energía. Entonces, lo que planteamos con una generación vertical bifacial, este es uno de los primeros detalles que diferencian a esta forma de instalar, es que, bien, a principio de la mañana todavía hay una pequeña generación, pero muy tipo 8 de la mañana, donde ya hay digamos, mayor presencia del sol, se dan esos primeros picos ese primer pico de generación de energía. Por supuesto, empieza a haber un mínimo de generación ya a mediodía, porque, claro, el sol, digamos, está paralelo, los rayos de sol van paralelos al módulo, y vuelve a haber otro pico de generación
ya casi finalizando la tarde, en el otro lado, en la otra cara del módulo. Por eso que sea una generación bifacial. Y finalmente termina el día. Entonces, si vemos estas dos gráficas, y dependiendo del lugar de instalación, podemos ver que el área bajo la curva, el área bajo las líneas, bajo las gráficas que puede darse, en algunos casos puede ser mayor en la forma de instalación bifacial vertical, y esto es lo que le interesa a nuestros clientes, más allá de la capacidad de batiaje de un módulo o la eficiencia de un módulo, sino que es energía, la energía generada es lo que necesitan finalmente nuestros usuarios, y aquí vemos una forma vertical puede llegar a generar mucha más de esa energía y pues por ende ser un proyecto más atractivo. Entonces, básicamente, Andreina y Pablo, estos son como esas características de la agrovoltaica y por qué vamos a empezar a hablar un poco de generación vertical. Súper, José. Bueno, me gusta mucho esa energía, ¿no? Esa pasión que tú pones para explicar los términos, ¿no? Estoy seguro que a nuestros oyentes también les gusta y les agrada eso, ¿no? Entonces, José, hablando un poquito acerca de la agrovoltaica, yo estoy seguro que muchos tienen este término como algo novedoso, algo tal vez nuevo de este siglo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando salió la televisión muchos decían que no, que es artefacto, que es algo del demonio, no sé. Yo recuerdo algunos comentarios, ¿no? Pero en el caso de la agrovoltaica, ¿cuáles han sido los desafíos, tal vez los retos con los que se ha enfrentado y que obviamente ustedes están tratando de solucionar para que la gente no tenga tanto miedo a esta nueva tecnología, quizás? Perfecto, Pablo, excelente esa pregunta porque precisamente es la idea, que desde AE Solar y desde todos nuestros aliados generar esa confianza para ver que la innovación en la cual AE Solar se destaca en los últimos años y por la cual ha obtenido múltiples beneficios, múltiples premios, más bien decirlo, y incluso que hoy en día seamos una empresa Tier 1 luego de 14 trimestres consecutivos, es precisamente por eso, porque generamos confianza en nuestros clientes y aliados, y es de ahí entonces donde vamos a hablar un poco en las siguientes diapositivas. Bueno, de entrada, se complemento a lo que les venía diciendo, AE Solar desde su área de investigación y desarrollo en Alemania trabaja con diferentes instituciones alemanas, europeas, americanas para avanzar en tecnología y aportarle esa tecnología a nuestro sector fotovoltaico, y es ahí entonces donde es nuestra inspiración, basado en esos desafíos que hoy en día existen en el mercado para generar productos que se adapten y que solucionen esos desafíos para incrementar las posibilidades de aplicación de nuestra energía fotovoltaica. Entonces, básicamente, lo que podemos estar hablando en de algunos desafíos es, por ejemplo, que en invernaderos, y ahora más adelante vamos a ver este tipo de aplicaciones como, digamos, un complemento a lo que vamos a hablar de instalación vertical, pero en muchos casos la agroindustria trabaja con invernaderos, y ahí ahorita voy a mostrarles una pequeña innovación que también queremos introducir al mercado. Pero volviendo al tema de instalación vertical, algo que puede pasar si en ese caso, ahorita estamos mencionando una instalación vertical, pero con generación bifacial, si llegáramos a utilizar módulos bifaciales tradicionales, es muy posible, para quienes han visto los módulos de cerca, a nuestros instaladores, distribuidores pequeños que estén viendo este webinar, los junction box, las cajas de conexión en la cara de atrás, podrían llegar a crear sombreamiento a esa cara de atrás. Entonces esto crearía, digamos, una afectación en la generación de energía. Entonces básicamente ahí comenzamos con ese primer desafío, que los junction box, los cables, incluso el mismo marco, no le cree sombras parciales a la cara de atrás del módulo. Entonces ahí comenzamos con esa parte. Luego, seguro ya se imaginarán viendo esta imagen, al estar verticales, las cargas de viento podrían aumentar el estrés mecánico sobre los módulos fotovoltaicos, y ese estrés mecánico puede llevar a fisuras o microfisuras de las celdas solares, de las celdas fotovoltaicas, y por supuesto crear una pérdida en la generación de energía y tal vez problemas financieros luego en el
el desempeño del módulo como tal. Lo otro, que efectivamente lo hablamos desde el principio, esa limitación en las áreas del suelo para instalar. Entonces, que efectivamente logremos ese desempeño entre agricultura y generación de energía con la generación de un producto adaptado para ellos. Y finalmente, eso que yo constantemente digo en los webinars donde participo, lo decíamos también en la presentación de TopCon, y es que el objetivo principal sea generar más energía, más allá del módulo más grande, del de más potencia, del de más eficiencia, y es generar más energía por medio de un módulo que esté adaptado a la aplicación. Entonces, son ahí básicamente los primeros desafíos que podemos ver para este tipo de aplicaciones verticales y bifaciales. Entonces, parte de esos desafíos surge con los tipos de módulos que podemos ver hoy en día, y uno de ellos es ese módulo de celdas completas que todavía se ve en el mercado, todavía existe por ahí comercialización de este tipo de módulos, pero lo que pasa en este caso y es que las celdas completas están conectadas en series, para los que no lo saben. Todas las celdas están conectadas en una misma serie, o digámoslo así, en 3 series diferentes, y lo que puede llegar a pasar es que si una de esas celdas se afecta, si sufre un sombreamiento, puede afectar a toda la cadena completa. Entonces, en esa primera imagen de módulo de celdas completas vemos eso, una primera serie, una segunda serie y una tercera serie, que, como les digo, pueden afectarse por el tema de las sombras. Y ya en módulos un poco más estándar, un poco más comerciales, ya empezamos a ver una subdivisión al medio, ¿sí? Digámoslo así, dos grupos que están conectados en paralelo, y cada uno de esos grupos tiene nuevamente esas 3 series. Entonces aquí ya vemos un beneficio, y es que el módulo está más subdividido, ya no en 3 series, aplicaciones. Continuando un poco con lo que pueden ser esos desafíos y debidos al sombreamiento que les mencionaba, lo que sucede cuando las celdas están tan conectadas, digamos, no están tan subdivididas, es que, como ven en la imagen de la izquierda, módulo de celdas completas, al momento en el que hay un sombreamiento en la parte de abajo, así como está delimitado, lo que puede pasar es que puede haber un 100% de pérdida de la capacidad de generación de energía de ese módulo. Entonces, por supuesto, es algo que no queremos si lo que le debemos entregar a nuestros clientes finales es energía, kilovatios hora. Entonces, aquí es donde vemos que los módulos tradicionales pueden llegar a ser muy sensibles a las sombras parciales, y eso ya de entrada es un desafío para la aplicación vertical que beneficia la agrovoltaica y la industria agrícola. Ya para el caso de un módulo estándar, como les decía, esa problemática puede ya dividirse en dos, puesto que ya son 2 grupos, uno encima y uno debajo, como lo vemos. Entonces ya el problema puede disminuirse un poco, pero aún así, perder 50% de capacidad de energía es mucho si queremos analizar a fondo los temas financieros y técnicos. Entonces, como les decía, este tema de sombreamiento es uno de los que más afectaría la instalación vertical y por ende el avance de un sector agrovoltaico. Lo otro que les mencionaba en esa pequeña lista de desafíos era el estrés mecánico, digamos el problema ya desde el punto de vista mecánico, más allá de eléctrico, que pueden sufrir los módulos si se instalan de forma vertical. Y lo que puede suceder es que el viento, especialmente en nuestros países de Latinoamérica, puede, al estar vertical, puede, ¿cómo decirlo?, afectar más el módulo fotovoltaico, y esto puede tender a que haya un pandeo del módulo, y al haber un pandeo, una deformación, esa deformación puede afectar las celdas. Entonces, aquí es donde volvemos a plantear algunas posibilidades. Una de ellas, para que la celda no sufra tanto, subdividir más la celda, hacer o utilizar celdas más pequeñas para que esa deformación no sea tan notoria. Pero por supuesto, está el problema de que usar celdas más pequeñas implica usar más celdas, más conexiones entre celdas, y tal vez la fabricación del módulo podría sufrir, y digo sufrir, hacerse un poco más compleja, y esto afecta el precio final del producto. Entonces, mejor descartemos esa posibilidad. Y otra idea que surge al momento de pensar en cómo disminuir el estrés mecánico en una instalación vertical es, por ejemplo, colocar el lado largo de las celdas paralelo al lado largo del módulo fotovoltaico, porque como ven en la imagen de la derecha,
en la cual se puede sufrir hasta un 78% de probabilidad de fractura en las celdas que hoy en día ya pueden ser, o llamamos medias celdas, el lado largo está perpendicular al lado largo del módulo, ¿sí? O sea, las celdas como tal en su lado largo está a 90 grados del lado largo del módulo. Entonces, es ahí donde decimos, ¿qué tal si giramos las celdas como una pequeña idea para ayudar a alivianar estas cargas? Entonces, básicamente ahí es donde ya vemos esas dificultades que pueden darse en una posible instalación vertical. Pablo y Andreina. Gracias, José. Antes de continuar, me gustaría invitar a todo el público a que vaya dejando sus preguntas para que vayamos respondiéndolas al final. Me parece realmente interesante entender esta parte de los desafíos que tenemos, porque entendiendo los desafíos vamos a poder dar buenas soluciones. Y eso es lo que ustedes nos están mostrando actualmente con estas mejoras en los paneles, ¿no, Paul? Sí, José, creo que ustedes están invirtiendo en esta nueva tecnología y me parece que también es porque los tiempos están cambiando, ¿no? Y es necesario adaptarse a lo que la sociedad necesita, ¿no? Y agricultura es algo que obviamente la gente siempre consume, el tema de los alimentos y la energía fotovoltaica con su tan creciente aumento de consumo en estos últimos años, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí va muy interesante, José, y que va a tomar repercusión en Bolivia también. Andreina, no sé si tienes alguna consulta tal vez para José. Sí, podemos continuar con la presentación. Sabemos que AE Solar es muy flexible y se va adaptando a las nuevas tecnologías que van surgiendo. La agrovoltaica en Bolivia representa una gran oportunidad por los diferentes bioclimas que tenemos, el vasto territorio que actualmente igual tenemos justamente para la agricultura. Me gustaría saber qué innovaciones nos ofrece AE Solar pensando en mejorar las condiciones de las instalaciones agrovoltaicas. Muchas gracias, Andreina y Pablo, por esa nueva consulta y claro, por supuesto, luego de descifrar o luego de listar esos posibles desafíos y problemas que podrían darse al momento de una instalación vertical, es por supuesto donde planteamos soluciones y es así como desde AE Solar esa parte de la innovación está tatuada en nuestro obrar, en nuestro accionar y es ahí entonces donde vamos a hablar de esos detalles. Entonces, básicamente la innovación que planteamos desde AE Solar para poder pensar en una instalación vertical que tenga menos problemas o disminuya notoriamente los problemas al momento de esta aplicación y es entonces son varios aspectos entonces los que vamos a utilizar. Como les decía, esa posible idea de más bien girar las celdas y ya les explico por qué es una de las que utilizamos para el diseño y la fabricación de este nuevo módulo fotovoltaico. Entonces, uno de esos detalles, como ven en la imagen de la derecha, es que ya las medias celdas están ubicadas de forma que su lado largo esté paralelo al lado largo del módulo. ¿Esto qué ayuda? Y es que al momento de deformarse el módulo por la carga de viento, posible pandeo, la celda entonces ya tiene todo su lado largo para amortiguar esa flexión, esa deformación, cosa que no tenía si estaba en su posición estándar o comercial con el lado largo perpendicular al lado largo del módulo. Entonces, al hacer ese pequeño giro de 90 grados, lo que podemos ver es que las celdas pueden deformarse más y esto ayuda a disminuir esa probabilidad de fractura. Entonces, por ahí ya estamos haciendo una pequeña innovación en el diseño del módulo fotovoltaico. Entonces, como ahora pensando en el tema de sombreamiento, que es, digamos, uno de los que veíamos al principio puede llegar a ser o puede llegar a afectar el desempeño del módulo, como vemos, ya no tenemos solamente 3 series o unas pocas series que estén en el módulo, sino que ya vemos múltiples series que ya van a trabajar en una conexión en paralelo entre sí, pero digamos una forma en la que subdividimos más el módulo. El módulo ya tiene unas subdivisiones internas mayores y esto hace que pueda, digamos, ser más versátil al momento de que exista un sombreamiento parcial. Entonces, básicamente esa es la otra configuración que podemos llegar a hacer internamente en el módulo y que es precisamente una de las innovaciones que ayuda para esta aplicación vertical. Lo otro
y es que ese autosombreado que mencionábamos en los módulos tradicionales, que puede darse por los junction box o por el marco del módulo, ya en este caso lo evitamos completamente. Y es que los junction box en este caso lo que hacemos es colocarlos en los extremos del módulo de forma tal que no afecte las celdas internas del módulo como tal. Entonces, al llevar a los extremos esos junction box, esas cajas de conexión, ya logramos que la misma caja de conexión no le dé sombra al mismo módulo. Entonces ahí podemos ayudar mucho en la generación de energía. Lo otro, y es que ayudándonos de una tecnología de celdas muy atractiva, muy convencional, como es la TOPCon, podemos lograr una alta bifacialidad y que esto también nos ayude en esa generación por la mañana y en la tarde para que logremos mucha más energía. Aún cuando podamos disminuir la distancia entre hileras al momento de hacer la instalación, porque también hablábamos que uno de los desafíos es poder instalar más módulos en la misma área. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una hilera frente a la otra, pero están muy cercanas, con un módulo convencional, la sombra que le puede generar la primera puede afectar la parte de abajo del módulo de la siguiente hilera. Entonces, lo que podemos hacer es que al momento de subdividir más el módulo, podemos crear esa independencia interna para que, aunque una fracción esté sombreada, siga generando electricidad, siga generando energía, que es lo que buscamos con nuestros clientes finales. Entonces, esto básicamente lo puedo explicar en esta diapositiva, en la imagen de la izquierda, y es que, como les digo, hay una subdivisión mayor del módulo. Los módulos en cuanto a sus conexiones en paralelo son mayores, y esto hace que en el caso de esa sombra parcial que veíamos en los casos estándar, ahí en la parte de abajo del módulo, solamente se ve un 36% de pérdida de energía, comparado con el 50% de un módulo convencional o con el 100% de un módulo tradicional de celdas completas. Entonces, ahí como tal ya le estamos dando una solución a este tipo de aplicaciones, subdividiendo el módulo de una forma mucho más flexible, más versátil, para que, llegado el caso de un sombramiento parcial, sobre todo en las horas de la mañana cuando el sol está un poco más paralelo, el módulo no deje de generar energía y obviamente el tema de seguridad energética y el tema financiero siga siendo valorado para este tipo de aplicaciones. Entonces, esa es, digamos, ya como una primera innovación que podríamos hacer en cuanto a la configuración del módulo fotovoltaico. Como ven, son acciones que pueden verse muy sencillas, pero que son claves para el desempeño. El giro de las celdas, sacar los junction box del centro del módulo, subdividir mejor las conexiones en paralelo del módulo. Esto como tal son esas innovaciones que estamos trayendo. Y ya si analizamos, como les decía, esa parte de la carga mecánica, como ven en la imagen de la derecha, al haber hecho ese giro de 90 grados de las celdas como tal, podemos llegar a disminuir un 75, probabilidad de fractura, que en un módulo convencional era del 78%. O sea que en este caso solamente tendríamos un 3% de probabilidad de fractura frente a cargas de viento sobre el módulo en instalación vertical. Esto, por supuesto, da más garantía, da más confianza al producto y, por supuesto, en nuestros clientes finales, porque van a saber que el módulo está diseñado para soportar esas posibles cargas que, por ejemplo, en el altiplano o en algunas zonas del país pueden presentarse y que puedan afectar el desempeño del módulo. Y esto sumado a que este módulo bifacial está hecho con 2 vidrios, es un módulo de doble vidrio de 2 milímetros de espesor, diferente a algunos otros bifaciales comerciales que pueden ser de 1.8 de 1.6 milímetros de espesor cada uno de los vidrios. Entonces, al tener doble vidrio podemos tener una mucho más amplia en lo que es el módulo como tal. Entonces, esa sería una de esas otras innovaciones que le aportamos al diseño del módulo fotovoltaico.
Entonces, eso como tal eran los cambios que podemos hacer al momento de esa instalación vertical, pero como les dije al principio de la presentación, yo quería introducir otro pequeño aspecto que dentro de la agrovoltaica es muy importante y es, por ejemplo, el tema de invernaderos. Los invernaderos hoy en día son muy comunes en nuestros países, en Bolivia también podemos ver este tipo de ejemplos y lo que ayudan es a controlar el ambiente donde se da el cultivo para que haya una productividad mucho más alta. Básicamente esto es una infraestructura que puede llegar a ser autosostenible gracias a la generación de energía, porque como vemos en la imagen de la izquierda es un tema de estructuras, de plásticos o de algunos otros materiales, pero que frente a un daño, frente a un mantenimiento, hay que hacer un gasto para hacer ese mantenimiento. En cambio, si esos invernaderos son hechos con módulos fotovoltaicos, se da una generación de energía que permite aumentar las ganancias por la generación y la venta o el uso de una energía más económica, pero al mismo tiempo se da una infraestructura que, cuida o previene problemas en el cultivo. Entonces, es como nuevamente un tema dual, un tema de doble beneficio al momento de seguridad energética y la estructura misma que necesita el invernadero para su desempeño. Entonces, ahí es donde vemos, les quería hacer como ese pequeño aporte, además de la instalación vertical, y donde podemos ver otros beneficios también dentro de lo que es la agrovoltaica. Entonces, básicamente eso es lo que les quería mencionar y este tema anterior de los invernaderos es precisamente gracias a un módulo como estos que vemos a la derecha. Es un módulo que desde AE Solar también queremos promover, es un módulo muy especial, pero que puede llegar a tener un potencial alto y es porque las celdas como tal entregan un 60% de sombreamiento, pero los espacios entre celdas, como ven, pueden dar un 40% de transparencia. Esto permite la entrada, más entrada de luz solar para que las plantas, pues obviamente sigan con su fotosíntesis y su crecimiento. Entonces, ahí podemos ver una modificación en el módulo en pro de que al interior entre más luz. Estamos hablando de que es un módulo bifacial, por ende la generación de energía se da por ambas caras. Es un módulo que puede hacerse con celdas con tecnología PERC o TOPCon, dependiendo de la aplicación final. Lo que buscamos, como les decía, es que el mismo módulo, además de generar energía, es el techo del invernadero. No es de que tenemos que invertir en un techo y luego invertir en el módulo. No, es el mismo módulo el que forma parte de la infraestructura de ese invernadero y por ende los costos iniciales o la inversión inicial van a ser mucho menores y al mismo tiempo, pues como vemos, el mismo módulo puede ayudar en la protección frente a la temperatura, frente a la lluvia o incluso frente a la erosión por arena o por polvo. Entonces, de esa forma estamos cuidando la inversión o el cultivo como tal en pro de esa industria agrícola. Entonces, básicamente eso es como esas innovaciones que desde AE Solar estamos introduciendo al sector agrovoltaico desde la instalación vertical, pero también en la instalación de invernaderos. Entonces, básicamente ahí es donde están estos aportes, Pablo y Andreina. Súper, José. Bueno, veo que se han tomado muy en serio el tema de la agrovoltaica, ¿no? Y para cada contra, para cada punto negativo, veo que tienen una solución, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que también va a apreciar mucho la gente acá en Bolivia, ¿no? Yo vi esta mañana un video de ovejas, de vacas, debajo de paneles solares en instalaciones agrovoltaicas. Me parece muy interesante, ¿no? Cómo se puede mezclar la parte de los animales para que hagan una limpieza del material, del pasto, de todo lo que crece, y de esta manera disminuir también el mantenimiento de los paneles, ¿no? Me pareció un dato muy interesante y curioso, ¿no? Por ahí. Andreina, no sé qué te pareció los comentarios de José, un poco innovadores, ¿no? Sí, la verdad muy interesante. Como dices, se están tomando muy en serio esto de la agrovoltaica. Sí, definitivamente. Bueno, José, para que la gente nos entienda un poquito más de los beneficios económicos y reales de lo que es la agrovoltaica, hay un indicador que es muy conocido, ¿no? Que es el LCOE, ¿no? Que obviamente te permite conocer los beneficios reales de una instalación solar, fotovoltaica, eólica, ¿no? Entonces, quería saber, por favor, si nos pudieras explicar un poquito más de este concepto para nuestro público y pudieras hablarnos un poquito más de este indicador aplicado a la agrovoltaica, por favor. Bueno, básicamente lo que buscamos en este caso y es eso, que lo que
digamos, como ese balance entre lo que es generación de energía no se ve afectado al momento de la instalación agrovoltaica. Entonces, básicamente ahí lo que entra es ver ese beneficio por la generación de energía, pero también porque se está aportando a la infraestructura del lugar. Entonces, ahí básicamente lo que buscamos es eso, es darle a entender al cliente que aunque en algún momento tal vez, sobre todo en estas aplicaciones de invernaderos, la generación de energía es menor, puede haber una compensación en el tema estructural. Entonces, ahí básicamente es donde puede haber digamos, una muy buena compensación y donde el cliente va a ver efectivamente que el beneficio de esa inversión inicial es atractivo para su desempeño, tanto en la generación de energía como en su sector agroindustrial. Similar también en el tema vertical, o sea, porque al final lo que va a hacer es mantener una muy buena generación de energía, pero al mismo tiempo entonces brindar beneficios y facilidades para que esos otros nichos de mercado dentro del agro se puedan dar. Entonces, básicamente es ahí donde queremos mostrar como esos beneficios que puede darse. Gracias, José. Antes de pasar a la ronda de preguntas, me gustaría, por favor, que nos digas qué puntos y aspectos importantes tendríamos que tomar en cuenta para empezar con las instalaciones agrovoltaicas. Perfecto. Para esa parte yo quería hablar un poquito más de precisamente eso que hablábamos del tema del costo como tal de la instalación, y entonces esta fórmula a mí me gusta mucho porque puede ejemplificar lo que es efectivamente ese costo de la energía como lo hablábamos. Entonces, a tener en cuenta al momento de ver el beneficio de este tipo de aplicaciones. Entonces, esta fórmula como tal es ya como cómo se puede obtener ese cálculo del LCOE finalmente, que es ese costo nivelado de la energía. Entonces ahí podemos ver un factor que es la tasa de financiación. Entonces ese es un factor a tener en cuenta, y es que muchas veces estos proyectos pueden ser o autofinanciados por el dueño del proyecto, o hay que ir a instituciones financieras, bancos, a buscar este tipo de recursos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le decimos a ese banco o esa institución financiera, vamos a hacer un proyecto fotovoltaico, pero al mismo tiempo lo vamos a integrar con el agro, esa tasa de financiación puede llegar a disminuir porque bajan los peligros o bajan los riesgos, porque se están ayudando entre ellas dos, están haciendo una sinergia, y esto puede ayudar a beneficiar esta aplicación como tal. Otro de los factores a tener en cuenta, y es ese capital inicial. En muchos casos los costos de los módulos pues pueden ser muy constantes porque no estamos generando una innovación que sea muy complicada, muy compleja, y entonces esto no va a tener una afectación notable en el costo de los módulos, pero tal vez una instalación de una forma distinta, o tal vez un invernadero que ya no es madera y plástico, sino de pronto un metal con los módulos, puede ser una inversión inicial, pero aquí hay que tener muy en cuenta, y es que esa inversión que se va a hacer en el tema energético también va a ayudar en el tema estructural, sea en la instalación vertical, porque aquí estamos hablando de cercas, de delimitar ciertas zonas dentro del área, que puede ya ser o sea, digamos, puede evitar otras inversiones en infraestructura. Y en el tema de invernaderos, como les decía, el mismo módulo es el mismo techo del invernadero. Entonces, aquí hay que ver eso, no ver que puede ser una alta inversión inicial, sino que invertir en este tipo de soluciones puede sustituir o evitar otras inversiones futuras. Entonces, ahí es donde también tenemos que ver múltiples ventajas. Luego, el costo nivelado de reemplazo. Esto también es importante tener en cuenta porque son otros costos importantes que pueden darse en el tiempo. Pero cuando hablamos de módulos de alta calidad, como los de AE Solar, módulos que están diseñados para la aplicación, módulos que, como vimos, pueden tener menor probabilidad de fractura de celdas porque están mejor diseñados, y además tener esa menor probabilidad de pérdida de energía por sombras parciales que pueden crear puntos calientes o hot spots en el módulo, y esto posiblemente una mayor degradación del módulo. Aquí con digamos un diseño aplicado o pensado para la aplicación, estamos evitando que haya que reemplazar estos equipos de una forma constante.
Entonces ahí también es un tema importante. Operación y mantenimiento. Obviamente, digamos, la limpieza de un módulo vertical puede darse más fácil porque al no estar oblicuo no está acumulando tanto polvo, tanta suciedad, se facilita mucho más la limpieza de un módulo vertical. O por ejemplo ya en un tema de invernaderos, un módulo como tal que haga parte del techo puede ayudar a que no sea un plástico que normalmente se está averiando, se está afectando, sino que es un material mucho más estable en el largo plazo. Y todo esto pensado en, como les dije varias veces, una mayor generación anual de energía o una generación de energía en general. Mientras más energía generemos, esos costos que están implicados en la operación van a verse, digamos, más distribuidos, más divididos, y finalmente ese LCOE, el costo de la energía, el costo del kilovatio hora que le estamos entregando al cliente, va a disminuir también. Entonces, como ven, esos, digamos, los factores mucho más importantes para que se dé ese beneficio al momento de implementar este tipo de sistemas, porque por supuesto ya estamos ayudándole al medio ambiente con una generación de energía limpia, ya le estamos aportando al sector agrícola por medio de, digamos, de combinar ciertas actividades para que tanto la energía como el agro se den, pero lo más importante y es que las finanzas del proyecto sean las que el cliente está esperando. Entonces era ahí donde quería pues hacer como ese énfasis en esos distintos aspectos y que por ejemplo y que por supuesto nuestros espectadores también lo estén interiorizando y lo estén analizando. Estimado José, bueno, creo que fue una introducción muy buena para la parte de este análisis financiero también de los proyectos. Y bueno, hemos llegado a la parte final de las consultas referidas al tema de la agrovoltaica, ¿no? Pero ahora llegamos a un punto que es muy interesante, que a mí me gusta bastante, que es la parte de preguntas y respuestas, donde toda nuestra audiencia, todos nuestros amigos que hayan escrito a lo largo de esta reunión, nos han enviado sus preguntas, sus consultas. Entonces vamos a dar lectura a las mismas. Dame un segundito, José, por favor, las tengo por acá. Y lo tengo acá. Don Carlos Gisbert consulta, ¿este tipo de proyecto sería ideal para aquellas áreas agrícolas donde no hay acceso a la red de energía eléctrica? Perfecto, Pablo, y agradecerle a Carlos por esa pregunta. Efectivamente, muchas de estas instalaciones, muchas de estas innovaciones son pensadas precisamente para adaptarse en zonas agrícolas, zonas del campo, que muchas veces, tristemente, se quedan desconectadas del sistema eléctrico por no estar cerca a la ciudad. Algo que enfatizamos mucho en AE Solar, nos gusta mucho el tema de generación distribuida, nos parece que es un tema importante para dar seguridad energética a las distintas regiones de nuestros países, especialmente a esas que están desconectadas, pero eso sí, como les decía, por medio de los módulos fotovoltaicos adecuados para porque pasa mucho y es que se piensa en el módulo más grande a veces o el módulo, no sé, que tenga ciertas características, pero a veces, por ejemplo, la aplicación es en una pequeña casa o una pequeña cabaña en la montaña, donde llevar un módulo de gran formato, un módulo de pronto muy pesado puede ser difícil. Ahí siempre va a ser mejor un módulo más pequeño o mediano. Entonces, siempre es esto. Ahí quería mencionarlo porque es efectivamente lo que ayuda en ese tipo de aplicaciones desconectadas. Cuando llevamos el módulo adaptado al tema agrícola o a esas zonas del campo donde muchas veces están desconectadas del sistema eléctrico, podemos beneficiar esa generación aislada, podemos darle seguridad energética a esas poblaciones mientras que ellos sigan continuando con su economía agrícola. Entonces, totalmente de acuerdo con la pregunta, sí es posible y precisamente gracias a este tipo de innovaciones. Súper, José. Bueno, y Stacy, yo pienso que en el país hay muchas áreas que no tienen energía eléctrica, ¿no? Entonces, creo que para esos lugares sería una buena iniciativa, ¿no? Exacto. Sí, realmente sería muy buena opción para los lugares remotos en este caso. Sí, siguiendo, tengo una pregunta personal. En este caso, en nuestra época, existen muchas personas que están preocupadas por el medio ambiente, áreas verdes, etc. La consulta es la siguiente. ¿Cómo afecta la instalación de paneles al microclima de los cultivos y al rendimiento agrícola?
Perfecto, muy buena esa pregunta, Andreina. En la parte, por ejemplo, de rendimiento agrícola, si pensamos en un tema de invernaderos, por ejemplo, muchas técnicas agrícolas hoy en día necesitan ciertos aportes de energía para poner a funcionar sistemas que benefician al cultivo. Por ejemplo, el tema de muchos cultivos hoy en día les adicionan ciertos tipos de luz eléctrica, pero que simula algunas ondas de luz, digamos, algunas frecuencias de luz que vienen del sol. Esto lo hacen en las noches, entonces es una forma de darle más, digamos, más celeridad al crecimiento del cultivo. Entonces, si aplicamos este tipo de sistemas, el mismo cultivo va a obtener su propia energía con la cual puede alimentar a esos sistemas de iluminación especial. O por ejemplo, cuando hay que hacer un bombeo de agua especial, controlado en ciertos momentos del día, tal vez porque la zona es muy árida o muy seca y el tema del agua se tiene que controlar mucho mejor. Esas bombas que van a alimentar de agua al cultivo en muchos casos son eléctricas y entonces un invernadero que genere la propia electricidad pues va a beneficiar mucho ese tipo de sistemas también. Hay invernaderos más especiales que permiten controlar si el clima es muy frío, darle algo de temperatura al invernadero o viceversa, cuando esté en el exterior muy caliente, bajar la temperatura al interior. Muchos de esos ventiladores o intercambiadores de calor pueden necesitar electricidad y por supuesto va a ser suministrada por el mismo invernadero y no tener esa necesidad de, si es un caso de una zona muy aislada, no tener de dónde sacar la energía si no pasa por ahí el sistema eléctrico nacional. Entonces, en este caso, pues vemos muchos beneficios, además que el mismo invernadero puede controlar esa pérdida de humedad al interior. Y ya, en el caso de una instalación vertical, por supuesto, el control de animales puede darse de una forma más sencilla, también como tal, la productividad dentro del cultivo, al poder usar maquinaria agrícola, tractores, cosechadoras, que tal vez en una instalación oblicua no sería posible, aquí entonces ya estamos viendo un mejor desempeño, aun cuando tenemos una instalación fotovoltaica dentro del cultivo. Entonces, son básicamente beneficios los que estamos viendo en estos tipos de aplicaciones y por supuesto esto para la seguridad energética y alimentaria de los usuarios, de los dueños del suelo que quieren apostar a este tipo de tecnologías. Gracias por la respuesta, José. Gracias. José, a mí me parece muy interesante, ¿no? Yo veía esta mañana un video en Alemania que se están produciendo estos invernaderos que tú dices, ¿no? Y que obviamente la producción de los, creo que eran frutillas, van directo a los supermercados, ¿no? Entonces, realmente es todo un ecosistema que se va construyendo, ¿no? Con los paneles, con todo esto, ¿no? Entonces, me parece muy novedoso y yo espero que las autoridades que nos están siguiendo en nuestro webinar puedan implementar esto en nuestro país, ¿no? Es algo que necesitamos, es algo urgente, es algo rápido, es algo fácil, ¿no? Entonces, por favor, ¿no? Me parece que es algo muy conveniente para nosotros. Ya tengo una consulta, por favor, José, del señor Ricardo Moreno Suárez. Dice, ¿qué velocidad de viento pueden soportar los paneles AE solar y qué resistencia tienen frente a impactos del granizo? Perfecto. Nosotros como tal en cuanto a esas pruebas en cuanto al flujo de viento, son básicamente vientos que pueden llegar a los 200 kilómetros por hora, los que pueden soportar los módulos fotovoltaicos de forma estándar. Pero como sabemos en una instalación vertical va a ser mucho más impactante este tipo de aspectos, es ahí donde hicimos esa configuración, ese cambio en la configuración interna del módulo para que esos 200 kilómetros por hora, que es muy alto, no vayan a tener una implicación fuerte en la seguridad y la confiabilidad del módulo. Entonces, básicamente es ahí donde podemos ver esos beneficios. Y ya en tema de granizo, como tal, las distintas normas plantean digamos, creo que es un diámetro de 25 milímetros, que es muy grande, un granizo muy considerable, descargado como a 1 metro de altura. Es como esa comparación, ese estándar que se puede tener en estos aspectos, pero esto, digamos, ya solo por ser ya la práctica de fabricar y de instalar módulos fotovoltaicos, pues
pues ya está muy suplida al momento de fabricarlo. Es decir, ya esto es un estándar que el módulo deba soportar ese tipo de problemas como son los granizos. Puede que un granizo de 25 milímetros a 1 metro de distancia pueda ser como algo muy exagerado, pero por supuesto las normas técnicas lo que hacen es prevenir de esa posibilidad de que pueda darse. Hay que tener muy en cuenta, y es que en una aplicación vertical también se puede bajar mucho ese problema que pueda dar por granizo o por, digamos, algún problema atmosférico, porque al ya no estar horizontal o oblicuo el módulo, pues ya no va a recibir ese impacto tan de frente, entonces al ser vertical tal vez el golpe no es tan fuerte, entonces ahí también hay una prevención y un beneficio frente a ese aspecto, Pablo. Súper, José, perfecto. Tengo una última consulta del ingeniero Hugo Estrada que dice, ¿cuáles son las principales ventajas de contar con un sistema agrovoltaico? Perfecto, las principales a modo de resumen, y es que no se compite por el suelo. Sabemos que al momento de una instalación fotovoltaica el suelo es un costo, sea que se compre el suelo o se alquile, entonces al momento de hacer las dos juntas, la parte fotovoltaica y la agrícola, esos costos pueden dividirse a la mitad, compartirse y por ende el costo de la energía y el costo de los alimentos puede bajar porque entre ambas, al no estar compitiendo, antes están sopesando los costos entre las dos. Esto ya de entrada es un beneficio muy grande. Lo otro, y es que la productividad al momento de pensar en el suelo, en el aprovechamiento del suelo, se incrementa y es porque ya estamos obteniendo energía por un lado y alimentos por el otro, o alimentos que si existieran los módulos en una posición horizontal o oblicua tendrían que cosecharse o sembrarse a mano. Con tener los módulos verticales y tener más espacio entre hileras, la presencia de tractores o cosechadoras puede aumentar la productividad y esto también puede bajar los costos del sistema. Y si ya lo pensamos en invernaderos, por ejemplo, pues por supuesto estas condiciones de adicionar luces especiales, bombeamiento de agua a la medida, climatización interna, hace que ese alimento que se está cosechando al interior esté en mejores condiciones, se dé una productividad en menos tiempo y esto pues finalmente sea seguridad alimentaria, pero también disminución en los costos de los alimentos. Entonces son básicamente como esos beneficios que tiene la aplicación de instalaciones verticales o en invernaderos debido a que se están compartiendo muchos de los gastos, a que se convive en entre ambos mercados y esto pues por supuesto es un beneficio para los dos. Bueno, acabamos con la ronda de preguntas, ¿no, Pablo? Sí. Gracias a todos por sus consultas. Algunas consultas que no fueron respondidas van a ser respondidas de forma interna. Gracias, José, por brindarnos esta charla y con por todo ser parte de nuestro evento. Esperamos verte pronto en otro próximo evento. Seguro que sí, Andreina y Pablo, no, agradecerles nuevamente a ustedes y a Desmart por abrir estos espacios de conocimiento, en verdad son muy importantes, es una forma de obtener nuevas ideas, nuevas posibilidades dentro de todo este universo que es la fotovoltaica y pues por supuesto para que nuestros aliados, nuestros clientes conozcan de que esto existe, se inspiren en cuanto a que estas son nuevas aplicaciones que pueden darse y que por supuesto junto con Desmart y con AE Solar tenemos esa solución que necesita el cliente para esas nuevas ideas, esas innovaciones y que por supuesto nos escoja como sus aliados. Entonces, nuevamente, agradecerles a ustedes, agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas, aprendiendo, a los que enviaron preguntas. En verdad, para eSolar es muy, muy, muy importante poder dar a conocer este tipo de innovaciones y que por supuesto pues lleguen a darse estas implementaciones en nuestros países en Latinoamérica. Muchas gracias. Súper, José. Bueno, para mí, para Stacy, siempre es un honor compartir escenario contigo, ¿no? Realmente tienes mucha información y creo que es bueno compartir experiencias, ¿no? Hablar de temas nuevos como la agrovoltaica, los paneles Topcon, ¿no? Creo que es algo bastante enriquecedor y obviamente Desmart siempre trata de estar a la expectativa de su clientela, ¿no? Entonces, ese es nuestro refrán y tratamos de cumplirlo, ¿no? Bueno, José, querida Stacy, Andreina, nuestros amigos, ha sido un placer haber estado con ustedes en este evento. Yo lo he disfrutado mucho, sé que Stacy también y José mucho más por toda su energía. Y yo estoy, exactamente,
Yo estoy seguro que para el siguiente evento, que espero que haya una tercera vez, José, no sé, tú nos dirás si hay algún otro tema que tienes bajo la manga, tal vez, algo para nuestro público. Claro que sí, desde AE Solar estamos no solo entrando en el tema agrovoltaico, por ahí también tenemos otras innovaciones precisamente en sombramiento parcial o también otras aplicaciones en temas arquitectónicos, ¿sí? Esto también, digamos, es otro nicho especial que se está dando hoy en día en nuestro sector y es que así como la fotovoltaica se integra en el mercado agroindustrial, también se puede implementar digamos, aplicar de una forma mucho más íntima en aspectos arquitectónicos y de construcción. Entonces, muchos de estos temas pueden ser tratados. También tenemos otras tecnologías dentro de nuestro amplio portafolio o, por ejemplo, en algunos casos cuando se da una diferenciación entre monofacial y bifacial, a veces cuándo puede ser más adecuado ese tipo de implementaciones. Por ahí hace poco también hicimos un webinar sobre solar flotante, que también puede ser otro tema de interés. Son muchas las aplicaciones, muchas las tecnologías, muchas las innovaciones desde AE Solar y por supuesto cualquiera de ellas podemos compartirla con nuestra audiencia en Bolivia, ¿cómo no? Súper, José, muchas gracias. No sé si quieres despedirte, decir algo más a la audiencia antes de que cerremos este evento, tal vez. Bueno, no, invitarlos a que, como decíamos, a la próxima programación de estos webinars junto con AE Solar y Desmart, que estén muy pendientes de las publicaciones que Desmart hace en sus redes sociales sobre estas innovaciones, estas tecnologías. Y no, de antemano nuevamente agradecerles por esa atención aquí al evento. Por favor, obtengan toda esta información para que se inspiren, obtengan ideas, vean que esto es más allá de colocar módulos en los techos o es más allá del módulo más grande, como en muchos casos nos lo quieren dar a entender, sino que lo importante es generación de energía. Vuelvo y lo digo, yo sé que soy un poco, digamos, intenso con esto, pero me gusta mucho mencionarlo. Es importante es la generación de energía, más allá que el módulo más grande y todo. Pero ¿cómo? Con el uso del módulo más adecuado para cada aplicación. Entonces, no, es básicamente eso lo que tenía Pablo y Andreina. Gracias, José. Muchas gracias, José. Bueno, un gusto hablar contigo. Hasta la siguiente. Y bueno, Reina, creo que ha sido todo para nuestro evento, ¿no? Sí, los vamos a esperar para el siguiente evento que tengamos, así que estén atentos a todas nuestras redes. Sí, en Facebook, por favor, en nuestro canal de YouTube, donde subimos cada semana videos nuevos de cómo hacer instalaciones fotovoltaicas, cómo puedes aprovechar mejor tu instalación solar. Y recientemente vamos a subir un contenido muy interesante acerca de cómo uno puede optimizar el consumo de energía eléctrica en su casa, ¿no? Entonces, estimados amigos, esperamos que este evento haya sido de su agrado, de su gusto. Y bueno, yo soy Pablo Solís, junto con mi compañera Stacy Andreina Jaracaya, y será hasta la siguiente. Nos vemos, que Dios bendiga Bolivia. Hasta luego. Hasta luego.